buenos días. Un saludo especial de parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a esta videoconferencia titulada Fronteras, Justicia y Derechos. Una mirada a los servicios consulares, cuarta parte, organizada por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en colaboración con la Cancillería. Esta videoconferencia abordará dos temas claves relacionados con la protección consular y el respeto de los derechos fundamentales en contextos transnacionales. En primer lugar, se analizará el procedimiento para la determinación de la condición de apátrida en Colombia, conforme al marco normativo vigente, con especial atención a los casos que involucran gestación subrogada internacional. En segundo lugar, se tratarán aspectos de apoyo jurídico que brindan los servicios consulares, particularmente en situaciones complejas como tutelas, procesos de extradición, repatriación y casos de gestación por subrogación. Esta sesión busca fortalecer la comprensión de los mecanismos institucionales disponibles y promover una respuesta articulada, efectiva y respetuosa de los derechos humanos desde la perspectiva consular. Para esta actividad académica, el día de hoy nos acompañan las doctoras Dayana Andrea Córdoba Pérez y Ciara Carolina Argumedo. Doctoras, bienvenidas. Es un placer contar con su presencia en este espacio académico. Damos paso a la doctora Dayana Andrea para su saludo inicial. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a todos los servidores y las servidoras judiciales que nos acompañan en esta capacitación virtual. Esperamos que esta información que les vamos a brindar el día de hoy por parte de la Coordinación de Determinación de la Condición de Apátrida y por parte de la Coordinación de Apoyo Jurídico sea de mucha utilidad en el ejercicio de sus labores diarias y estaremos muy atentos a resolver sus inquietudes. Esperamos que sean muy participativos y proactivos en ellas al final de la sesión. Gracias. Gracias a usted, doctora. A continuación, damos inicio a la actividad con el primer tema denominado Determinación de la Condición de Apátrida, a cargo de la doctora Dayana Andrea Córdoba Pérez. La doctora Dayana Andrea es abogada de la Universidad ICESI de Cali, diplomática de carrera en el rango de primer secretario de Relaciones Exteriores. Como miembro del Servicio Exterior colombiano, ha hecho parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y del Consulado de Colombia de Guadalajara en México. Actualmente es coordinadora del Grupo Interno de Trabajo encargada de la determinación de la condición de apátrida. Doctora Dayana Andrea, bienvenida. Tiene el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, vamos a ver primero una introducción muy generalizada de qué se entiende por apatridia y después vamos a desarrollar un poquito de qué trata el vínculo de nacionalidad, porque para entender el fenómeno de la apatridia, pues es fundamental entender de qué viene la nacionalidad. Y finalizaremos ya explicándoles, aunque yo sé que es de conocimiento ya de varios, cómo está en estos momentos el régimen internacional y nacional en materia de apatridia. Entonces, el único concepto que se tiene de manera generalizada para el aspecto de la apatridia lo trae la Convención, el Estatuto de Personas Apátridas de 1954, y para este tema muy puntual determina a persona apátrida como alguien que no sea considerada como nacional por ningún estado, haciendo un análisis de la legislación de ese país. Así pues, es importante tener en cuenta que la nacionalidad, que es eso justamente de lo que carece una persona apátrida, es un vínculo que tiene varios componentes, jurídico, político, pero también anímico entre una persona y un Estado, y es justamente ese vínculo que permite que esa persona tenga derechos y deberes con ese Estado y del mismo modo, pues, del país con su connacional. En Colombia hay constitucionalmente dos formas de adquirir la nacionalidad. La primera de ellas es la nacionalidad por nacimiento y la segunda, la nacionalidad por adopción. En este apartado es muy importante para todos los servidores que se conectan y que pueden ver esta transmisión de manera posterior, que hagamos esta distinción de competencias, porque a partir de la Ley 2332,
del 2023 y a partir de la Ley 2136 del 2021, la competencia en materia de nacionalidad colombiana por nacimiento, del reconocimiento de esa nacionalidad, de verificación de requisitos para la adquisición de esa nacionalidad, queda muy clara en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En su lugar, la Cancillería es competente para ver los temas de nacionalidad colombiana por adopción o naturalización. Y ahorita vamos a hacer, pues digamos que un pequeño recorderis de cómo hacer esas distinciones. De acuerdo a la Constitución, la nacionalidad colombiana por nacimiento se adquiere cuando, habiendo nacido en territorio colombiano, la persona es hija de padre o madre colombiano. Es decir, ahí tenemos el componente del suelo y el componente de la sangre. O si habiendo nacido la persona en territorio colombiano, su padre es extranjero y ese padre extranjero cumple con un requisito de domicilio que a partir de la Ley 2332 del 2023 tiene que ser un estándar determinado de comprobación de que está migratoriamente regular en el país, pero también comprobación de un término de permanencia para cumplir el ánimo del que habla la ley. Entonces, ahí también vemos cómo se conjugan dos componentes. Ahora bien, si la persona nace en otro país, pero es hijo de nacional colombiano, también puede adquirir la nacionalidad colombiana por consanguinidad, haciendo el respectivo registro pues, en la oficina consular o ya haciendo el registro aquí en Colombia. La nacionalidad colombiana por adopción, por lo contrario, ese sí requiere un estándar muy determinado de acreditar el domicilio a través de una visa de residente y cumplir con un procedimiento muy particular que tiene la Coordinación de Naturalización. El otorgamiento de esa nacionalidad por adopción es soberano y discrecional, está en cabeza del presidente de la República, delegado al Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, a partir de esta distinción, que pareciera que no tiene mucho que ver sobre el tema de apatridia, pero ya en posteriores circunstancias vamos a ver que tiene mucha relación, vamos a entrar de lleno a de qué trata la apatridia. El concepto que les había compartido desde el principio, que está incluido en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, fue incorporado en nuestra legislación nacional no solo por el tema de cuando se traje la ley aprobatoria del tratado, sino también de manera taxativa en el artículo 7 de la ley 2136 de 2021, que es la ley que, digamos, comúnmente conocemos como la Ley de Política Integral Migratoria. Esa ley crea un marco jurídico que le permite al Ministerio de Relaciones Exteriores empezar a hacer el desarrollo de esta figura de protección internacional, que es una figura muy acompasada también a la figura de refugio, que ya también es una socialización que ustedes tuvieron y una figura que es un poco más conocida a nivel nacional. Este procedimiento administrativo especial, su reglamentación, su ejecución está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y para eso en el año 2024 se creó el Grupo Interno de Trabajo de Determinación de la Condición de Apátrida. Este grupo interno de trabajo entonces tiene entre sus funciones ejecutar un procedimiento, pero también dar seguimiento a todo lo que tenga que ver en materia de apatridia, en el que Colombia tenga algunos compromisos internacionales. Entonces está la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, también la Convención para reducir los casos de apatridia, y de manera tangencial se habla de temas de apatridia y nacionalidad en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto de San José y también en la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora en el plano nacional, además de la Ley 2136 de las que ya les he mencionado, tenemos el procedimiento para determinar la condición de apátrida y ese está regulado en la resolución 10434 del 28 de diciembre del 2023. Desde ese momento, ese es el procedimiento que se debe seguir para que el Estado colombiano determine o no si una persona efectivamente es apátrida. Igual en la ley 2332 que ahí se enuncia, hay unos aspectos relacionados a facilidades de naturalización que posteriormente les explicaré. Entonces, en la normativa que tenemos en ese momento para el Estado colombiano, tenemos 3 escenarios en los que podemos determinar si una persona es o no apátrida. Primero están las personas mayores de edad que han nacido en el exterior y de las que se predica que no tendría una nacionalidad. Igual sucede con niños, niñas y adolescentes que han nacido en el exterior.
Y el tercer escenario son las personas que han nacido en Colombia que no cumplen con los requisitos para adquirir la nacionalidad colombiana que ya vimos anteriormente. En este caso, la mayoría de las veces lo que sucede es que la persona ha nacido en territorio nacional y los padres de ese niño o niña son extranjeros y no cumplen con el requisito de domicilio, es decir, por ejemplo, no tienen una visa M o una visa R, no cumplen con el ánimo de permanencia y por eso no se acredita el requisito que trae el artículo 96 de la Constitución. Los procedimientos que nosotros tenemos en estos momentos vienen muy determinados al caso a caso, pero dado que es una resolución en la que todavía no se tiene mucho conocimiento en la materia, queremos traerles a consideración al menos dos requisitos fundamentales y que son transversales a los tres escenarios. Primero, la solicitud. La solicitud tiene que ser presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para que nosotros efectivamente podamos conocer el caso. Esa solicitud para el caso de los adultos pues tendrá que venir directamente de ellos porque además tiene que venir acompañado de unos relatos muy pormenorizados y muy personales de su historia de vida para poder, digamos que hilar un poco el camino de por qué esa persona puede estar en riesgo de apatridia. En el caso de los menores, pues lo va a hacer quien ejerza la patria potestad, es decir, pueden ser los padres, pero también ante la ausencia de los padres, pueden ser sus cuidadores. Y es muy importante, esto lo vamos a explicar posteriormente, que tener en cuenta que también se puede hacer por representación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o de comisarios de familia. En los tres escenarios, siempre hay un requisito que es esencial. Volviendo a la definición de apátrida, apátrida es la persona que no es reconocida por ningún estado como su nacional de acuerdo a su legislación. De esta forma, constituye un insumo y una prueba absolutamente necesaria poder saber si los diferentes países con los que esa persona tiene vínculo le reconocen o no la nacionalidad. De forma tal que para iniciar el procedimiento de determinación de la condición de apátrida y entender que esa solicitud se encuentra completa, es necesaria que el interesado o sus representantes acrediten mediante un documento que los países con los que tiene vínculo, por ejemplo, de nacimiento o de consanguinidad, no le conceden la nacionalidad. Esto, pues, digamos, para cumplir con la esencia de lo que trata la figura de la apatridia. Antes de proseguir, y lo que les estaba comentando, la representación del menor cuando no se va a hacer por padres, parientes, tutores, custodios, se hace por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, bien sea a través de los defensores de familia, los comisarios de familia. Igual también entran a hacer estas personas la representación del menor cuando en el proceso se detecta que los representantes naturales, por ejemplo, los padres, son los agentes de amenaza o de vulneración de derechos, entonces ahí ellos entran a representación del bienestar familiar que hace la apertura de procedimientos administrativos de restablecimiento de derechos. Así pues, el procedimiento está compuesto por múltiples etapas. La primera de ellas pues, es la presentación de la solicitud, donde se ve el lleno de los requisitos, entre ellos, como les comentábamos, el requisito esencial, más allá de presentar la solicitud con un detalle que está muy bien relatado en la resolución, la acreditación de que los estados con los que tiene vínculo de nacimiento, consanguinidad o residencia no le conceden la nacionalidad. Cuando están todos esos documentos completos y en verdad se ha llegado a ese estándar probatorio requerido, se cita una entrevista a la persona para poder ampliar un poco su caso. Y si se encuentra procedente, se apertura un expediente y ahí es cuando el ministerio puede empezar a hacer gestiones. Entre ellas, la gestión, digamos que más relevante es la consulta ante otros estados y otras entidades. Acompasado en lo que ya pudo haber hecho de adelantado la persona para iniciar la solicitud, el ministerio igual vuelve y hace las gestiones ante esos países con los que tiene vínculo para efectivamente confirmar que esa persona no es nacional de ese estado y no puede ser nacional de ese estado. También en ese trámite se hacen consultas con otras entidades, por ejemplo, Migración Colombia, para conocer aspectos de antecedentes judiciales, antecedentes migratorios u otra información que pueda ser de interés para el expediente.
Cuando se tenga toda la información necesaria, se toma una decisión de fondo y para eso el Ministerio de Relaciones Exteriores, por término legal, cuenta con 18 meses. A los 18 meses que se van a contar desde que la solicitud se encuentra completa y se entiende presentada, entonces se puede expedir un acto administrativo que decidirá si la persona efectivamente es o no es reconocida como apátrida por el Estado colombiano. Esa notificación pues surte todos los procesos que están en el Código de Procedimiento Administrativo y conlleva a la expedición de unos documentos que permiten que la persona se encuentre de manera migratoria regular en el país. Básicamente va a ser una visa de residente. Ahora, nos hemos encontrado a lo largo de este año de implementación del procedimiento y de creación del grupo interno de trabajo que se está confundiendo la determinación de la persona apátrida como una forma alterna de llegar a ciertos procesos que no se corresponden con la esencia de esta protección internacional. Entonces, la determinación de la condición de persona apátrida, al igual que como es el refugio, no es una alternativa de regularización migratoria. La determinación de apátrida no es una manera de obtener documentos, ni tampoco uno puede predicar de que existe apatridia de una persona por el solo hecho de que se han vencido los documentos de su otra nacionalidad. Y muy importante, la determinación de la condición de persona apátrida no es un mecanismo expedito de adquisición de la nacionalidad colombiana, ni es un mecanismo para conservar la nacionalidad colombiana. La condición apátrida y el proceso, y lo que reconoce la esencia es determinar y reconocer algo que ya existe y es que esa persona no tiene vínculo con un Estado de acuerdo con la legislación de ese país. De esta forma, entonces, ¿qué es la apatria? Lo que les venía diciendo, es una figura de protección internacional que lo que hace es reconocer una condición. Y esa condición se reconoce solamente cuando se prueba que efectivamente la persona no es reconocida por ningún Estado como su nacional. Cuando hablamos por ningún Estado, vuelvo y reitero, hablamos de todos los estados con los que la persona tiene vínculo. Entonces tenemos que ver si el país en donde nació la reconoce como su nacional. Si el país con los que tiene vínculos de consanguinidad la reconoce como su nacional. Y a veces hay estándares legislativos de países en donde la persona ha tenido larga residencia que también puede facilitar esa nacionalidad. La apatría, entonces, al fin y al cabo, lo que es una figura que tenemos que utilizar como última alternativa, es una figura de última ratio. Lo que se tiene que priorizar en verdad es que la persona adquiera la nacionalidad que le corresponde, porque es un derecho, al fin y al cabo, de la persona tener ese vínculo con el país con el que tiene ese enlace, bien sea de consanguinidad o de nacimiento. Entonces se tiene que priorizar primero tratar de obtener esa nacionalidad. Y en el último caso, en el que en verdad no se pueda, ahí sí entrar a hacer la declaración de la persona apátrida. Ahora bien, la declaración de la persona apátrida no conlleva per se a la adquisición de una nacionalidad, aunque sí las convenciones internacionales, sobre todo el Estatuto de las Personas Apátridas de 1954, traen para los estados el compromiso de facilitar esa adquisición de la nacionalidad. En el Estado colombiano, en verdad que hemos tenido desde hace un tiempo unas muy buenas prácticas en esta materia y de acuerdo a cómo quedó en la legislación actual, cuando una persona, por ejemplo, en el escenario de nace en Colombia, se declara apátrida, como es una persona que tiene un vínculo de nacimiento con el país, la facilidad de la naturalización que se da es la misma que se le daría a una persona colombiana por nacimiento, es decir, es algo que tiene que ejecutar la Registraduría Nacional del Estado Civil e imponer la nota de válido para demostrar nacionalidad, que va a tener fundamento en la resolución que expidió el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde declara apátrida a la persona. Caso contrario, si la persona nace en el exterior, pues entonces tendrá que darse una facilidad para que se naturalice, es decir, para que adquiera la nacionalidad colombiana por adopción, que es el tipo de nacionalidad que está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Grupo Interno de Trabajo de Naturalización. Y en este caso hay una distinción. Para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no se le va a requerir un requisito de domicilio ni una visa adicional, sino que inmediatamente pasa a naturalizarse.
Caso contrario, en el asunto de los adultos, en donde sí van a tener con la visa de residente que se le da, esperarse el término de 1 año e iniciar el procedimiento de naturalización. De esta forma, la condición de apátrida solamente cesa cuando una persona efectivamente ha adquirido la nacionalidad de un estado. Entre tanto, la persona va a tener un estatus que ha sido reconocido por el Estado colombiano. Ahora bien, entramos a un aspecto que yo sé que puede ser de gran relevancia y de interés para los servidores y las servidoras judiciales que se encuentran en estos momentos con nosotros, y son los procesos de gestación sustitutiva internacional. En este momento, varias dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, como ustedes lo han podido ver en capacitaciones anteriores, tienen un interés y un seguimiento sobre este tema, aunque bien este seguimiento se hace mucho desde las funciones y las competencias que tenemos cada uno, y sobre todo este sigue siendo un fenómeno en el que hay un subregistro muy grande porque los casos nos van llegando pues a medida que ciertas circunstancias se van detectando en el procedimiento. Actualmente, lo que queremos, digamos, que nosotros compartirles es que el Ministerio tiene un interés y ha participado activamente en los procesos de regularización de este tema, sobre todo en los proyectos de ley que se pueden estar presentando, y que nosotros tenemos, digamos, que una visión muy importante de protección de la persona gestante, pero también del niño o niña que está por nacer o que ha nacido bajo estos procesos. De esta forma, para el Ministerio de Relaciones Exteriores y sobre todo para prevenir los casos de apatridia, es muy importante que las personas comitentes, por ejemplo, o tengan un domicilio en territorio nacional o sean nacionales colombianos para que se pueda asegurar el otorgamiento de la nacionalidad colombiana. De resto, y como está sucediendo hasta este momento, es importante que los padres, antes de hacer estos procesos, se cercioren que la legislación de su país le va a otorgar la nacionalidad a ese menor. ¿Por qué? Porque sucede que los temas de gestación sustitutiva a nivel internacional no están reglamentados en muchos países, así que no se tiene también la certeza de que esos menores pues vayan a adquirir la nacionalidad, y es parte de la carga de esos papás como representantes de esos menores, pero también como persona que tiene un vínculo con ese estado en particular, hacer todas las gestiones, no solamente para obtener la información de cómo se adquiere la nacionalidad en ese estado, sino de activar todas las herramientas administrativas o judiciales ante su país de origen para que ese niño pueda tener la nacionalidad. Entonces, por ejemplo, usualmente conocemos que en los juzgados de familia pues están teniendo muchas solicitudes de impugnación de la maternidad, en donde se ha venido teniendo como la inquietud de conocer cuál es el régimen de nacionalidad de esos papás. Casi siempre están siendo estadounidenses, franceses, se han visto casos de personas provenientes de Israel. Entonces, aquí lo primero que nosotros quisiéramos ponerles en consideración a ustedes es que les soliciten al padre que les entreguen el estándar de esa norma de su país de origen. Ahora bien, si ustedes quieren, por ejemplo, hacer uso de otras facultades que trae el Código General del Proceso, el Ministerio de Relaciones Exteriores está en la posibilidad de poder hacer el traslado de esas inquietudes, dependiendo de cómo ustedes lo requieran, bien sea a las misiones diplomáticas que están acreditadas en Colombia, recordando que pues las misiones no van a tener la obligatoriedad de dar respuesta a esos requerimientos, o también haciéndolo por conducto de nuestras misiones diplomáticas, es decir, de nuestras embajadas y nuestros consulados en los otros países. En ese caso, por ejemplo, quisiéramos ponerles en consideración que cuando esos requerimientos lleguen los puedan remitir al correo electrónico judicial@cancillería.gov.co, y desde el Ministerio de Relaciones Exteriores nosotros nos encargaremos de trasladárselo a nuestra embajada o nuestro consulado. Así pues sería de gran utilidad para nosotros que por favor se evitara escribirles a los consulados y a las embajadas directamente, porque eso también nos impide a nosotros generar una trazabilidad y un conocimiento de estos temas. Así que la recomendación sería que por favor, si están interesados en seguir elevando estas solicitudes, lo hagan pues a través del correo de judicial@cancillería.gov.co.
Igual también hacer énfasis sobre todo en que en estos momentos el Estado colombiano ya tiene un procedimiento que determina la condición de apátrida en territorio nacional y que es importante que este procedimiento pues se haga uso en los diferentes escenarios o en los diferentes casos en los que ustedes tengan conocimiento, con el lleno de los requisitos para que nosotros podamos cumplir los estándares de la norma y así pues digamos que utilizar las herramientas que ya tiene el Estado colombiano para poder determinar si efectivamente una persona es apátrida o no. Con eso finalizaríamos la presentación de este grupo interno de trabajo, recordando que las inquietudes las vamos a responder al finalizar. Gracias. Doctora Yana Andrea, gracias por su intervención. A continuación, damos paso a la intervención de la doctora Ciara Carolina Argumedo, quien abordará el tema de apoyo jurídico, tutelas, extradición, repatriación y gestación por subrogación. La doctora Ciara Carolina Argumedo es abogada, especialista en gestión pública de la Escuela Superior de Administración Pública y especialista en Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. Maestranda en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Profesional del Grupo Interno de Trabajo de Apoyo Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Doctora Ciara Carolina, bienvenida. Tiene el uso de la palabra. Muy buenos días a todos. Vengo en representación del Grupo de Apoyo Jurídico de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano. El día de hoy les voy a hablar pues, del trámite de repatriación o traslado de personas condenadas y extradición, del procedimiento de extradición. Bueno, inicialmente pues me gustaría indicar que en estos mecanismos, porque ambos son mecanismos de cooperación judicial entre estados, el Ministerio de Justicia, del Ministerio de Relaciones Exteriores interviene como enlace diplomático entre las autoridades colombianas responsables pues, de estos trámites y las autoridades extranjeras responsables de los mismos. Bueno, inicialmente, pues les hablaré de la repatriación, la cual, pues además de un mecanismo de cooperación internacional entre estados, puede ser entendida como un procedimiento administrativo en el que el nacional de un estado solicita o puede solicitar terminar de cumplir su condena en su país de origen. Este procedimiento se fundamenta en los tratados bilaterales y multilaterales sobre la materia y en la legislación interna de cada estado. Cuando no existen tratados bilaterales o multilaterales entre los estados y una persona quiere solicitar su repatriación, esta solicitud puede ser admitida siempre y cuando en los estados, en el estado donde ésta esté privada de la libertad se admita pues, el principio de reciprocidad. Y la solicitud puede ser fundamentada en 4 razones. Estado de salud grave, progresivo y irreversible pues, del condenado, situación de discapacidad física o mental del condenado, estado de edad avanzada de la persona condenada a partir de los 65 años y estado de salud grave, progresivo y irreversible de su cónyuge, compañero permanente, padres e hijos. Bueno, para el caso colombiano, el procedimiento de repatriación se encuentra regulado en el decreto 1427 de 2017. Ya, y en este pues, decreto se faculta al Ministerio de Justicia, al Ministro de Justicia, decidir mediante resolución si se concede o no la repatriación. Pero bueno, la repatriación tiene un procedimiento. Esta inicia a solicitud de parte, es decir, es un procedimiento rogado. Solo la persona interesada es quien debe realizar la solicitud por escrito y es coadyuvada por nuestros consulados en la respectiva circunscripción donde se encuentra recluida, privada de la libertad.
Entonces, la persona interesada debe reunir una serie de documentos que debe solicitar a las autoridades del país donde se encuentra recluida. ¿Cuáles serían esos documentos? Aquellos que acrediten su plena identidad, la sentencia condenatoria, porque una característica de la repatriación es que debe haber una sentencia en firme. Todos aquellos certificados que acrediten buena conducta, que acrediten que esta persona ha realizado estudios en el lugar de reclusión. Y si pues la solicitud se realiza por alguna de las razones anteriores, estado de salud grave, enfermedad, discapacidad, debe adjuntar historia clínica y pues todos los tratamientos que haya recibido. Todo ese expediente debe ser remitido de manera física al Ministerio de Relaciones Exteriores, a nuestro grupo de trabajo, mediante valija diplomática. Y luego nosotros los remitimos al Ministerio de Justicia y del Derecho. Y ellos verificarán que todos estos documentos cumplan los requisitos. Ellos procederán a dar el visto bueno en caso de que falte algún documento, consideren que se vea anexar un documento adicional, ellos nos los informarán y nosotros le informaremos a nuestro consulado en el respectivo país para que haga las gestiones necesarias con las autoridades donde está recluida la persona. Pero en caso de que conductúe favorablemente respecto a la documentación, se reunirá pues la Comisión Intersectorial para el Estudio de Solicitudes de Repatriación de Personas Condenadas. Esta se reúne trimestralmente y estará conformada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el INPET. Ocasionalmente en estas reuniones hace presencia el Instituto de Medicina Legal cuando se va a decidir sobre casos donde las personas elevan su solicitud en razón de enfermedades o discapacidad. Y pues lo que hace medicina legal es que realiza un dictamen pericial pues de estas pruebas que se enviaron. Había indicado, esta comisión se reúne cada 3 meses y aquí pues se decide favorable o desfavorablemente una vez revisado el expediente de cada persona. He de indicar también que la repatriación no es un derecho. El hecho de reunir los requisitos, completar el expediente no garantiza que se autorice la repatriación. ¿Por qué? Porque pues esto se fundamenta pues en el principio de soberanía y discrecionalidad de los estados. Ya pues por conveniencia nacional si se autoriza pues o no esta repatriación. Ahora, en cuanto a la extradición, también es un mecanismo de cooperación judicial internacional, pero también puede definirse como un procedimiento administrativo, ya encaminado a evitar la impunidad y combatir el crimen, en el que un Estado solicita o entrega en extradición a otra persona para que cumpla una condena en el Estado donde cometió un crimen. La extradición puede ser activa o pasiva. Activa es cuando, pues en el caso de Colombia, cuando Colombia eleva la solicitud. Y pasiva cuando a Colombia se solicita en extradición a ciertas personas. En el procedimiento de extradición activa es más corto y el procedimiento de extradición pasiva es un poco más larga. Entonces les voy a explicar cómo es el procedimiento para cada uno. En el caso de la extradición activa,
pues inicia con una resolución de acusación, una investigación, y la solicitud puede iniciar por un fiscal o por un juez de la República, quien le envía pues todo el expediente donde se acredite la plena identidad, los hechos, las normas, el delito que se cometió, y todo este expediente se envía al Ministerio de Justicia y del Derecho. El Ministerio de Justicia y del Derecho, luego de verificar que todo esté en orden, lo envía al Ministerio de Relaciones Exteriores para que el Ministerio de las Relaciones Exteriores presente el respectivo expediente, presente la respectiva solicitud formal de extradición al estado donde está esta persona. Aquí pues dejamos de intervenir nosotros, porque luego que se presenta esta solicitud, ya son las autoridades del respectivo país y los procedimientos que se tengan establecidos en el respectivo país donde se decide si se concede o no la extradición. Ahora, el procedimiento de extradición pasiva es un poco más largo. Se puede iniciar por circular roja o por solicitud de detención preventiva. La circular roja, pues, es una solicitud que es pública, que se realiza a Interpol, y si una persona es detenida en un aeropuerto o en un puesto de control policial, Fiscalía nos informa al Ministerio de Relaciones Exteriores que la persona fue detenida por circular roja. Y nosotros debemos informar de manera inmediata al respectivo país que elevó la solicitud por circular roja para que en el término de 3 días realice la respectiva solicitud de detención preventiva. En caso de que no sea por circular roja, simplemente los países elevan la solicitud de detención preventiva. En este caso quiero hacer la salvedad que muchas veces estas solicitudes de detención preventiva pueden realizarse y durar años y la persona no se captura. Por ejemplo, hay solicitudes que tenemos del año 2012, 2013 y apenas se realiza la captura durante este año. Y son solicitudes que tienen extrema confidencialidad. Quien conoce de estas solicitudes de detención preventiva son apenas Fiscalía y nosotros, y pues el respectivo país que realiza la solicitud. Luego que se formaliza la detención preventiva, la Fiscalía decreta captura y el Ministerio de Relaciones Exteriores envía esa resolución a la respectiva embajada solicitando que se presente la solicitud formal de extradición. Y pues con esta documentación, con esta solicitud deben venir la plena identificación de la persona, todos los hechos, las normas penales donde están regulados el delito y la prescripción de la pena. Y copia auténtica de la providencia o su equivalente o la resolución de acusación, porque en muchos casos no hay una sentencia, apenas está en periodo de acusación. Luego de que la embajada del respectivo país nos envía la solicitud formal de extradición, nosotros debemos remitir toda esa documentación al Ministerio de Justicia y del Derecho, pero para hacerlo debemos enviar un concepto donde indicamos cuáles son las normas aplicables, es decir, si hay tratados vigentes, bilaterales o multilaterales entre Colombia y el Estado que realiza la solicitud o si se aplica la legislación interna. Con muchos estados, por ejemplo, como Estados Unidos, no existen tratados vigentes en materia de extradición, entonces se aplica el Código Penal, el capítulo que regula la materia de extradición. Luego de que toda esta documentación llega al Ministerio de Justicia y el Derecho, ellos revisan que todo esté en orden, que todo esté completo
y envía todo el expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Aquí, la Sala de Casación Penal lo que realizará es un control de legalidad, que efectivamente se haya respetado el debido proceso, que no haya doble incriminación, que el delito por el cual se está solicitando a la persona esté tipificado en Colombia, que la pena no sea inferior a 4 años. En esta etapa, la persona podrá tener derecho a que se le asigne o a buscar un defensor. Podrá solicitar también el procedimiento de extradición simplificada o acogerse al procedimiento ordinario. Ya, una vez la Corte pues revise que todo esté en orden, puede conceptuar favorable o desfavorablemente. Ya. Si conceptúa favorablemente, pasa el expediente nuevamente a mi justicia y allí se emite la resolución favorable de extradición. Mi justicia nos envía esta resolución a nosotros y nosotros, el Ministerio de Relaciones Exteriores, notifica a la respectiva embajada para que en el término que esté establecido en los tratados o en nuestra legislación, según el caso, se traslade la persona al respectivo país para que inicie pues el procedimiento judicial que se va a llevar a cabo en el respectivo país. Luego pues de esto, la respectiva embajada nos envía una nota verbal informando la identidad de los funcionarios policiales, que normalmente son 2, 3, y las fechas y vuelos en que se trasladará la persona. Y pues allí finaliza el procedimiento de extradición pasiva, que pues me gustaría pues indicar finalmente pues de estos procedimientos. Bueno, ambos son mecanismos de cooperación judicial entre estados en los cuales interviene la voluntad de ambos estados. La repatriación no es un derecho. La extradición, en el caso de la extradición, esta no es un procedimiento pues acusatorio ni condenatorio. Es un procedimiento administrativo en el que se estudia el expediente de la persona y para conceder o no la extradición pues a otro país. En el caso de la repatriación tiene que haber sentencia ejecutorial. Muchas gracias. Bueno, con esto concluimos entonces las socializaciones de parte del Grupo Interno de Trabajo de Determinación de Persona Apátrida y también del Grupo Interno de Trabajo de Apoyo Jurídico. Como ustedes pueden ver, son temas que son bastante sensibles porque tratan aspectos de interés de muchas personas e intereses también que tienen que ver en muchas oportunidades con temas de derechos, pero en los que también quisiéramos resaltar y que es importante que ustedes puedan tener en consideración que pues todos nuestros procedimientos tienen de una u otra forma un derrotero que seguir. Entonces, tanto para la determinación de la condición de apátrida es importante que se cumplan unos requisitos, que se surtan unas etapas, que haya una decisión mediante acto administrativo, digamos que se surta todo lo que la norma nos dice, así como procesos tan importantes como el de extradición, el de repatriación, en el que también se tienen que presentar unos documentos, en el que se tienen que surtir unas etapas, en el que se tienen que tomar unas consideraciones legales con las que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que cumplir cuando estén revisando esos casos. Entonces, esperamos pues que esta información haya sido de utilidad. Reiteramos nuestro agradecimiento a la Escuela Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura y pues estaremos entonces atentos a resolver las inquietudes que ustedes nos hayan presentado. Agradecemos a nuestras conferencistas por sus valiosas intervenciones. Durante el desarrollo de la conferencia hemos recibido diversas preguntas por parte de los asistentes. A continuación daremos lectura a algunas de ellas
y procederemos con las respectivas respuestas. La primera pregunta es: en caso de que se requiera información sobre el régimen de nacionalidad de otro país, ¿qué se podría hacer para obtenerla? Ok, esto digamos que muchísimas gracias Juan Manuel y a la persona que formuló la inquietud. Esto podría verse, me imagino yo, relacionado con el tema de gestación sustitutiva. Así que se pueden tener varias vías. La primera, que sería muy importante que se agotara, es que el padre comitente, la persona que esté representando a ese menor cuando esté haciendo el procedimiento de impugnación de la maternidad, pueda aportar esa información directamente al juzgado. Si digamos que no se puede hacer o no la aportan, pues ya pueden hacer el requerimiento a la Cancillería para que nosotros por vía diplomática y siendo este conducto la podamos trasladar a las embajadas que se encuentren acreditadas ante la República de Colombia, haciendo nuevamente la salvedad de que pues, no existe la obligatoriedad o un término fijo para que ellos puedan contestar. Eso va a depender mucho de la disposición de cada estado. Y la otra alternativa sería que igual también por conducto de la Cancillería, a través del correo judicial @cancilleria.gov.co, nos puedan trasladar la inquietud y nosotros hacérsela llegar a nuestras embajadas o a nuestro consulado para que ellos recaben esta información. Es muy importante igual tener en cuenta lo siguiente: tanto la información que vaya a aportar el padre comitente como la información que vaya a dar la embajada, por ejemplo, la embajada de Francia en Colombia, o la que vaya a recabar nuestro consulado, va a ser una información que va a ser muy del estándar de lo que está en la norma de ese país, para llegar a tener un poco la confirmación de si esa persona va a ser o no nacional de ese estado, pues casi siempre va a requerir un análisis pormenorizado del caso. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se determina una persona apátrida en Colombia? En este momento se determina con el procedimiento que se surte en la resolución 10434 del 2023. Aquí es importante traer una claridad. Y sé que muchos operadores judiciales conocen el otrora procedimiento de la circular 168, que está incorporado en la circular única de identificación y registro de la registraduría. Esa circular está en proceso de actualización y ahí vamos a hacer justamente los ajustes que se devinieron con los avances en normatividad en materia de apatridia, pero a día de hoy y sobre todo ya después del 28 de diciembre del 2023, cómo se determina si una persona es apátrida o no para el Estado colombiano es surtiendo el procedimiento de la resolución. Y ese procedimiento pues está en cabeza del ministerio y particularmente su ejecución y todo el derrotero en el Grupo Interno de Trabajo de Determinación de la Condición de Apátrida. Tenemos una tercera pregunta. ¿Cuáles son las competencias de la Cancillería en materia de nacionalidad? Es una pregunta bastante relevante para los intereses de la Cancillería, sobre todo para volver al tema de cómo dividimos las competencias en esta materia. A la Cancillería netamente le competen los asuntos asociados con nacionalidad por adopción. Es decir, cuando una persona que no tiene ningún vínculo con Colombia, no nació en Colombia, no tiene papás colombianos, vive en el país un tiempo, ya tiene una visa de residente, cumple un término de domicilio muy específico y quiere entonces ahora sí tener este vínculo de nacionalidad con el Estado colombiano. Esa es la competencia que tiene la Cancillería en materia de nacionalidad. Todo lo otro, es decir, todo lo que tenga que ver con persona que nació en Colombia y es hijo de colombiano, persona que nació en el exterior pero es hijo de colombiano, persona que nació en Colombia pero sus papás son extranjeros, esos temas son nacionalidad colombiana por nacimiento y de acuerdo con la ley 2136 del 2021 y la ley 2332 del 2023 son competencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Si bien hay algunos asuntos en los que nosotros tenemos que trabajar de la mano de la registraduría, sobre todo cuando viene un asunto de domicilio para extranjeros, el titular en esa área pues va a ser la autoridad en materia de registro e identificación. Perfecto, doctora. Continuamos. Tenemos una cuarta pregunta. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre extradición y repatriación? Bueno, semejanzas. Ambos son mecanismos de cooperación judicial entre estados. En ambos se debe
intervenir pues la voluntad de ambos estados. Diferencias: en la repatriación debe existir una sentencia ejecutoriada, en la extradición no. En la extradición puede haber una resolución acusatoria. La repatriación no es un derecho. Pues la extradición es un mecanismo que busca combatir el crimen y la impunidad. Y por último, la repatriación puede solicitarse por razones humanitarias, como estado de salud grave, enfermedad crónica, discapacidad, mayoría de edad pues, del acusado, y enfermedad grave del cónyuge, hijos, padres. Y pues la extradición pues la solicitan los estados, no la solicitaría pues el interesado, la solicitan los estados pues por un delito que ha cometido la persona en su territorio. Perfecto, doctora. ¿En qué se diferencia la repatriación de la deportación? Estos son dos conceptos que suelen confundirse. Inicio pues definiendo lo que es la deportación, y pues es el derecho soberano que tienen los estados de expulsar a los extranjeros de su territorio. O sea, es un acto unilateral en que los estados expulsan conforme pues a sus normas internas migratorias y pues el criterio pues de sus autoridades. En cambio, pues la repatriación, como he venido indicando, es un mecanismo de cooperación en que interviene la voluntad de los estados en lo que pues se fundamenta el proceso, no solamente la voluntad de uno solo, como en el caso de la deportación. Perfecto, doctora. ¿Es la extradición un procedimiento de carácter sancionatorio? No. La extradición no es un procedimiento que pretende sancionar ni juzgar a la persona, ni decidir sobre su inocencia o su culpabilidad. Es un procedimiento pues, en el que se respetan las garantías y derechos fundamentales pues, del implicado. Simplemente es un procedimiento pues, en el que se decide si la persona se entrega o no en extradición en un estado para que en ese territorio del estado solicitante pues se realice un juicio penal en su contra y pues se le acuse o no. Queremos expresar nuestro agradecimiento especial a las doctoras Dayana Andrea Córdoba Pérez y Ciara Carolina Argumedo por su generosa participación y por compartir su experiencia con nosotros en este espacio de diálogo y formación. Hemos llegado al final de nuestra videoconferencia. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta videoconferencia. Muchas gracias.